Ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dios les bendiga, mis hermanos. Después de un tiempo de no haber podido compartir con ustedes, aquí estamos dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, nos concede de poder compartir una reflexión con ustedes en este precioso día. Quisiera compartir con ustedes unas palabras que en este tiempo han sido de fortaleza y de bendición para mí y han ministrado a mi vida. Y quisiera que fuera conmigo un momento al Salmo 91, en el verso 11. La palabra del Señor dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Y yo quiero compartir con ustedes estos textos porque hay un libro que me gusta mucho, que se llama Las piedras en el camino te llevan a tu destino. Es del autor Warren Wiersbe. Y yo quizá le voy a robar un poquito del título. Y quisiera hablar acerca de
esas piedras y esos baches que a veces encontramos en el camino, que dirigidos por Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se convierten en ese motor que nos hace crecer, que nos hace llegar a otro nivel. Y David sabía esto, o el autor del Salmo sabía esto cuando escribió que hay una promesa hermosa que Dios envía a sus ángeles cerca de nosotros a que nos guarden en todos nuestros caminos. No dice cómo son esos caminos, no especifica si son derechos, no especifica si tienen curvas. Lo que sí sabemos es que esos caminos, todos nuestros caminos, están dirigidos por Dios y nos llevan a la cúspide de una montaña. Nos llevan al propósito que Dios trazó para nosotros. Nos dice en la Biblia que Dios tiene pensamientos para nosotros y que los pensamientos que tiene para nosotros son buenos, que tiene planes, que Dios es un Dios de planes, que Dios es un Dios que cada una de nuestras vidas importa, cada una de nuestras vidas tiene un norte, cada una de nuestras vidas está trazada por Él. Hay situaciones que aparecen en el camino que nosotros no la podemos controlar, pero los caminos están trazados ya. Que nosotros no esperáramos situaciones no significa que ya Dios no las preveyó desde antemano e hizo una provisión de gracia para nosotros. Y el salmista sabía esto cuando escribía, que en todos nuestros caminos Dios ha enviado ángeles a que nos guarden. Y que en el momento que encontremos tropiezos y piedras, estos ángeles nos van a agarrar de la mano y nos van a ayudar en nuestras dificultades. Y hay una provisión para las piedras en el camino. ¿Por qué no dice que los ángeles van a ir quitando todas las piedras? ¿Por qué no dice que Dios va a mandar a allanar el camino y lo va a despedregar para nosotros y nos va a dar caminos planos y llanos? El salmista sabía que el camino era duro y entonces lo que nos dice es que Él enviará a sus ángeles a que guarden nuestros pasos. Más bien las piedras en el camino van a seguir, pero mis pasos van a ser guardados por Él. ¿Por qué? En ocasiones nosotros admiramos muchísimos personajes de la Biblia. A mí me gusta David y su persistencia. Hay gente que admira a Abraham y su obediencia. A veces nos sentamos a mirar cómo Pablo y Pedro evangelizaron las naciones, llevaron el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y admiramos esa tenacidad. Pero cuando tú miras con más detenimiento, te das cuenta de que el camino por donde ellos caminaron y por donde ellos trazaron su ruta estaba lleno de piedras, de baches, de obstáculos en el camino. En el caso de Abraham, nosotros tenemos que encontrarnos con un hombre que Dios lo llama. Y qué lindo es cuando Dios nos llama, y qué lindo es cuando Dios nos comisiona, y qué lindo es cuando Dios nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Y qué emoción siente el corazón del hombre al saber que ha pasado de un reino a otro y que ha sido lleno con el Espíritu Santo de Dios y con la sabiduría y la capacidad de Dios. Pero cuando comienza a caminar en esta ruta que Dios ha trazado para nosotros, lamentablemente nos pasa muchísimas veces como a Abraham. Dios lo llama, Él responde por fe. Sin saber ni siquiera lo que le esperaba, comienza a dar pasos y mientras va caminando se va dando cuenta de que el camino está lleno de piedras. Dios lo llama a Canaán y una vez que llega a Canaán, la tierra donde Dios le dijo que estuviera, donde está el perfecto plan de Dios, comienza una hambruna. Y esta es la primera piedra que él tiene que sortear en el camino. Cuando él se para frente de esa piedra, sus propios temores salen a la luz, sus propias debilidades salen a la luz. Queda al descubierto un hombre que salió por fe, que se movió por fe, pero ahora le tiene miedo al hambre. Y cuando está parado frente de esa circunstancia, toma una serie de decisiones que le van a costar. Pero les voy a decir algo, no se sale del camino. En el camino golpea la piedra y quizás la piedra lo hiere y lo hace ver lo vulnerable que es, lo mucho que necesita guianza de Dios, porque no es el hombre perfecto. Pero no se sale del camino. ¿Y sabe lo que aprende? Aprende que Dios lo puede restaurar aún a pesar de sus malas decisiones, que hay consecuencias, pero no se sale del camino, sigue ahí. En el camino,
Tiene situaciones personales con Lot, su sobrino. Aprende en el camino a confiar otra vez en la soberanía y en la gracia de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios que le da instrucciones de qué hacer con Lot y cómo hacerlo. La fe de Abraham, a través de cada piedra, va encontrando que crece. Va encontrando que puede confiar en Dios. Va encontrando que puede encontrar fortaleza en Dios. El Abraham que sale no es el mismo que va a terminar la historia. Pero lo importante es que en cada camino, en cada lugar donde se detuvo, en cada piedra que encontró, creció su fe. Muchas veces esas piedras que encontraba las convirtió en altares. Las reunió, las apiló y puso sobre ellas un sacrificio que le regaló a Dios. Quizás llegaron noches oscuras donde quizás deseó que Dios interviniera y sacara las piedras o que aplanara el camino. Pero la gracia de Dios fue suficiente para hacerle entender que no iba a aplanar el camino y que las piedras iban a quedar ahí, pero que su gracia era la suficiente. Que la gracia de Dios era suficiente para que siguiera hacia adelante y no se rindiera en el camino. Es interesante ver cómo nosotros admiramos la fe de este hombre y cómo miramos lo que hizo como algo sobrenatural. Y a veces se nos olvida que los pies de él caminaban sobre las mismas veredas que caminamos nosotros. Que encontramos piedras, que encontramos baches, que encontramos problemas, situaciones, circunstancias. Sin embargo, eso nos va a fortalecer en el camino cuando miramos al lugar correcto. Hay otra historia, que es la historia de José. Dios tiene un plan con José. Y la vereda que le toca a José, la vereda que está trazada para José, es una vereda que tiene piedras enormes y baches enormes. Va a comenzar una vida siendo el mimado de su papá. Eso va a parecer algo bueno, pero esa va a ser uno de los obstáculos grandes que va a tener que sortear. Va a haber una envidia en sus hermanos, va a terminar vendido, va a terminar en un foso. Cada vez que José enfrenta una crisis de esta, mire, José no tiene un mapa. José no puede ver lo que le espera adelante. Nosotros ahora podemos ver todos esos tropiezos como algo que Dios iba preparando, pero cuando nosotros somos los que estamos caminando ahí, solamente tenemos una visibilidad limitada. Vemos la crisis, vemos la situación y decidimos a dónde vamos a mirar y qué vamos a hacer. A veces tratamos de esquivar el problema, ignorarlo, no confrontarlo. Olvidarnos de que existe, que la piedra no tratar de bordearla, pero mire, hay piedras que son tan grandes que no se pueden bordear. Hay piedras que no se pueden ignorar. Y tú la miras de frente y tú dices, es que es imposible que yo la escale, yo sé que yo voy hacia arriba, pero hasta aquí llegué porque las fuerzas mías se acabaron. Y ahí es donde entran esos millares de ángeles que el Señor ha dejado para que tu pie no tropiece en piedra. Y cuando tú comienzas a escalar en tu mente y en tu corazón, tú sabes que tú no puedes lograrlo. Pero uno va aferrado a la fe, uno va aferrado a la confianza en Dios, uno va aferrado a la fuerza, como viendo al invisible, como dice la Biblia, como mirando al invisible, como viendo las cosas que no se ven. Y un paso a la vez, un paso a la vez. José comienza a escalar los peldaños que aparecen en el camino y termina superando un pozo y termina superando una calumnia. Y termina superando que su testimonio ha sido puesto en juego. Y después más adelante termina superando una cárcel. Termina superando el abandono de los que consideraba sus amigos. Aquellos que le prometieron que se acordarían de él cuando estaba preso y no lo hicieron. Y todo esto va preparando el carácter de José de tal manera que José no hubiera sido el hombre que es si no utiliza las piedras que están en el camino para fortalecer su fe. El carácter del hombre que sale de la cárcel no es el carácter del niño que fue vendido por sus hermanos. El carácter del hombre que se para a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto no es el carácter del hombre, el niño que fue vendido por sus hermanos. Ya no era el mimado, ya no era protegido por papá, ya entendía que Dios le había dado gracia, ya conocía bien los dones que Dios le había dado, sabía que tenía sabiduría, que tenía un don de discernimiento, interpretación de sueños, sabiduría para organizar. ¿Dónde aprendió eso? Lo aprendió en el camino, mientras escalaba peldaños. Mientras subía por roca, sus músculos de la fe se iban haciendo fuertes. Y así si seguimos vamos a conseguir un David, vamos a conseguir un Daniel, un hombre de Dios, que después de haber entrado quizás a un pozo de leones, sabía
que nadie le podía arrebatar su vida hasta que Dios no decidiera terminar con ella, porque todavía había plan con él. Tenemos un Pablo que agarró las cárceles, que eran piedras enormes, eran rocas que se levantaban en el camino, y hacía parecer que el ministerio de evangelizar Europa, evangelizar el mundo, había terminado porque él se encontraba preso. Y él dijo, no, yo no puedo bordear la roca, voy a pararme sobre ella. Y se paró sobre la roca y proclamó el evangelio desde cartas que escribía mientras estaba encerrado en lo que para cualquiera de nosotros hubiera sido un obstáculo enorme. Rocas que se convirtieron en bendición. Pablo aprendió a ver a Dios a través de las dificultades. Pablo aprendió a entender que el Espíritu Santo de Dios estaba con él, ministrando una sabiduría increíble, un discernimiento increíble dentro de una cárcel. De ahí salieron las cartas más hermosas que nosotros tenemos en la Biblia. No es un camino llano lo que pasa Pablo. No es un camino sin dificultades. Pero esas dificultades las usó para caminar mirando al invisible, para caminar viendo a Dios. El plan de Dios es perfecto y se cumple. Un momento difícil en la vida de Pablo fue un naufragio, donde la vida de muchos hombres, inclusive la de él, estaban en peligro. Se levantó una roca enorme y se atravesó en su camino. Tenía que seguir hacia Malta, tenía que seguir a predicar el evangelio, y sin embargo se encuentra varado en el mismo medio del océano. Allí la gracia de Dios estuvo con él. Allí aprendió que no hay tormentas que puedan detenerte cuando tú caminas en la perfecta voluntad de Dios. No es que la tormenta no se levanta, es que la gracia de Dios está. Es que a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Estos textos se convirtieron en una realidad, que agarraron a un hombre que estaba enfrentando una crisis en el camino y lo llevaron a llenarse de fe, lo llenaron a llenarse de valor, lo llenaron a llevarse de autoridad, para decirle a aquellos hombres, el Señor ha estado conmigo en esta noche y me ha dicho que ninguno de ustedes va a perder la vida, que todos nosotros vamos a seguir hacia adelante y que las pérdidas van a ser materiales. ¡Qué autoridad de Dios! ¿Y dónde encuentra la autoridad de Dios? La encuentra bordeando piedras en el camino. La encuentra empapado en medio de una tormenta. La encuentra cuando su vida está en jaque, cuando quizás el infierno dice, lo detuve porque puso un peñón en el medio, una piedra grande en el medio que este hombre no va a poder sortear. Dios dice, aquí esto no termina. Vas a aprender a conocerme como no me has conocido, porque me voy a revelar a ti de una manera que no me había revelado, porque no había pasado una piedra como esta. Ahora vas a tener fe de escalar, vas a tener fe de subir montañas más altas, vas a tener la fe de dar una palabra de aliento, aun cuando tu corazón quizás está turbado y quebrantado, porque yo te voy a enseñar a caminar de una manera diferente. Los músculos de la fe de Pablo iban creciendo. Los músculos de la fe de Abraham fueron creciendo. El día que tuvo que poner a su hijo con lo más que amaba, la promesa que Dios le había hecho, ponerlo en un altar para el sacrificio, ese día aprendió que Dios suple, que Dios bendice la fe, que Dios es capaz de poner un cordero en un zarzal para que él lo viera y fuera sacrificado. Ese día aprendió que Dios es fiel. Hay lecciones que solamente se pueden aprender caminando por el sendero que Dios ha trazado para nosotros. Hay lecciones que solamente puedes aprender cuando atraviesas por el valle de sombra y de muerte. Pero dice la Biblia que no hay que temer mal alguno, porque tú estarás con nosotros, porque Dios ha prometido estar con nosotros. En ningún sitio de la Biblia nos prometen una libertad de situaciones, una libertad de problemas, una libertad de enfermedad. Pero en todos los sitios de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos prometen compañía, nos prometen sustento, nos prometen fortaleza, nos prometen ángeles que campan alrededor nuestro. Nos prometen que Dios nos lleva aún en nuestras propias manos, que Él es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio, que es la gracia que nos sostiene, que si en el camino nos falta la sabiduría, nos las va a dar, que si en el camino nos falta la fortaleza para enfrentar una piedra que es muy grande, una situación que es muy grande, un bache que es muy grande, y está la gracia, y está la gracia, y está la gracia, como un río está la gracia. La iglesia no debe temer, el cuerpo de Cristo no debe temer.
Porque aún con lágrimas en los ojos, aún hay veces que nos sentamos en la piedra y nos ponemos a pensar cómo voy a solucionar esto, cómo voy a seguir avanzando, cómo voy a llegar al tope de la montaña, cómo voy a lograr cumplir el propósito de Dios en la vida. Ahí en esos momentos, mientras no nos salimos del camino, sus ángeles llegan, su gracia llega, su palabra llega, su fuerza llega, su poder llega y se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Y sabe qué? Al final de nuestros días somos Abraham, somos Pablo, al final de nuestros días somos Pedro, al final de nuestros días somos Pablo. Miramos hacia atrás y vemos cómo hasta aquí nos ha traído Jehová, cómo su gracia nos ha sostenido. Al final miramos y muchos de nosotros podemos decir que no estamos donde comenzamos y todavía nos falta camino que recorrer. Y todavía nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, no vivimos en la misma pobreza que vivíamos, no vivíamos en la misma crisis que vivimos, nuestras familias no están repitiendo las historias que nosotros vivimos. Nosotros hemos superado baches, nosotros hemos superado piedras en Dios, nosotros hemos superado, el corazón de nosotros ha sido transformado y todavía falta, mi hermano. No dejes que te intimide a veces la rudeza del camino. ¿Sabes qué? Dios está formando tu carácter. Al igual que lo hacía con José, está formando tu carácter. Y las piedras que parece que ahora son estorbos te están haciendo fuertes. Están desarrollando en ti fortaleza, están desarrollando en ti gracia. Están desarrollando en ti una serie de cosas que no hay manera de desarrollarlas si no pasamos por este camino que Dios ha trazado por nosotros y nos enfrentamos a las crisis. La vida está llena de crisis y tristeza me da de aquel que las tiene que enfrentar sin Dios. De aquel que tiene que llorar sin consuelo y sin motivo. Nosotros, al igual que ellos, enfrentamos nuestras luchas. Al igual que ellos enfrentamos nuestras situaciones. Sí, es cierto. Al igual que ellos a veces nos levantamos y nos miramos y nos decimos, ¿cuál es el camino de hoy? ¿Cuáles son los retos de hoy? ¿Cuáles son las situaciones de hoy? Pero tenemos una diferencia. En la mañana inclinamos nuestro rostro al cielo y doblamos nuestras rodillas. Y le pedimos al Señor la gracia para soportar la prueba. Para estar firmes en el día malo, como dice el libro de Efesios. Para revestirnos con la armadura del Espíritu, porque no es que no vengan batallas, es que nosotros, a diferencia del mundo, tenemos una revestidura de una armadura espiritual. Nosotros no estamos solos y a la deriva. Nosotros no dependemos del destino. Aún las piedras que están en el camino, Dios en su sabiduría sabe que van a estar ahí y ha hecho gracia y provisión. Inclinamos nuestros rostros, buscamos a Dios en lo secreto y las puertas de los cielos se abren sobre nuestras vidas y tenemos paz hasta que sobreabunde y podemos tener la certeza de que Él nos va a guiar, de que cuando sea escalada nos va a enseñar a escalar, que cuando sea que hay que bordear el camino nos va a dar la sabiduría para trazar la ruta más fácil y más sencilla para cruzar al otro lado. Nos vamos a hacer expertos en montañas. Nos vamos a hacer expertos y cuando veamos a alguien turbado en el camino, la gracia de Dios que ha fluido en nosotros nos va a hacer darle la mano a aquel que no sabe bordear una piedra, aquel que no ha podido levantarse, aquel que se quedó en el camino sentado porque le agarró el miedo. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Vamos a aprender que de rodillas, vamos a caminar como mirando al invisible y le vamos a decir a Dios, hoy te voy a mirar a ti. Hoy te voy a mirar a ti. Hoy voy a comenzar a hacer altares con las piedras que aparecen en el camino. ¿Sabe qué? En un momento dado de la vida de Jesucristo, que es otra vida que está llena de crisis, otra vida que aunque fue el Hijo de Dios, dice la Biblia que tuvo que aprender mucho de la obediencia pasando por crisis, por dificultades, por angustias, que es un varón de dolores, probado en todo, que tuvo que caminar por piedras para que nosotros supiéramos cómo es que se camina por las piedras. Hay una historia en un momento dado de su vida donde ha encontrado la piedra más grande, el tropiezo más grande que se podía encontrar en la vida del Señor Jesucristo y es la cruz. Y allí, sin embargo, en aquella cruz,
mientras está clavado allí, se atreve a decirle al Padre: consumado es. Este es mi momento más oscuro, este es mi momento más difícil, pero esta piedra me ha enseñado que yo he podido cumplir tu perfecto propósito. Y esta piedra no viene para destruirme, esta piedra, este golpe que me han dado, en esta piedra y en este momento está escondido todo el secreto de la salvación del hombre. Porque aún las piedras en el camino de nuestro Señor Jesucristo formaron en Él, prepararon en Él la perfección de Dios. La última piedra que se le ocurre atorarse en el camino de Cristo es la piedra que aguantaba la tumba. La piedra que cerraba la tumba. Una enorme piedra que pusieron los hombres ahí. Y la sellaron para que nadie la moviera. Iba a ser por excelencia el estorbo más grande que iba a aparecer. Porque supuestamente iba a poder detener su caminar, su avance. Iba a poder detener su resurrección. Iba a poder detener la verdad del Evangelio. Sin embargo, dice la Biblia que cuando las mujeres llegaron allí, ángeles corrieron esa piedra para que las mujeres pudieran ver que ya Cristo no estaba allí. La piedra que separaba, la piedra que iba a separar al hombre del milagro más maravilloso, el milagro más maravilloso que ha ocurrido, que era la resurrección de Cristo de entre los muertos. Los ángeles bajaron y movieron esa piedra. Y le dijeron a las mujeres: entren, vean, esta piedra no pudo detenerlo. Esta piedra no pudo detener el plan perfecto de Dios. Al tercer día resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. La última piedra que puso el enemigo en el camino, la última piedra que apareció para detenerlo, fue una piedra que más bien se convirtió en una piedra de victoria, una cueva de victoria y una piedra de victoria, donde nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, al pecado, a la crisis del hombre, y nos regaló vida y vida en abundancia. No hay piedra que detenga al hombre. Si miramos al lugar correcto y al sitio correcto, la gracia de Dios está disponible para nosotros. Las piedras fueron lanzadas al cuerpo de Esteban, y mientras esas piedras eran lanzadas al cuerpo de Esteban, Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Veía un cielo abierto, veía a Cristo, veía los lugares donde el Señor en momentos los iba a llevar. Se atrevió a decir: Padre, perdónalos, porque mira, ellos tampoco saben lo que hacen, imitando las palabras del Maestro. Esteban, mientras veía piedras en el camino, lo que miraba era hacia el frente, como viendo al invisible. Quizás los que estaban rodeándolo no podían ver lo que él veía, pero él sí estaba viendo que la meta se acercaba y que cada piedra le fortalecía, que cada piedra lo acercaba más a la meta, que era ver a Cristo, caminar con Cristo, estar con Cristo, moverse con Cristo. No tengas miedo del camino, no tengas miedo de las piedras que se atraviesen, no tengas miedo de llorar, no tengas miedo de sentirte triste. Pero cuando esos días lleguen, acuérdate que Él ha mandado a sus ángeles cerca de ti, a que te guarden en todos tus caminos, que Él en sus manos te llevará y tu pie no va a tropezar sobre piedra. Acuérdate que hay una promesa. Acuérdate que habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Acuérdate que hay promesas de Dios. Mira a estos hombres de Dios y mírate como uno de ellos. Estamos creciendo en Dios mientras caminamos. Nuestra fe crece, nuestra confianza crece, nuestros temores se hacen más pequeños. El enemigo pierde poder cada vez que cruzamos el umbral, cada vez que cruzamos un bache, cada vez que sorteamos las dificultades y las piedras. Crecemos en fe. Nuestro hombre interior se fortalece, nuestra fe crece, nuestro sostén crece en Dios, nuestras amarras al cielo crecen. Nos volvemos escaladores de primera, nos volvemos gente que cree que para Dios no hay nada imposible. Desarrollamos la sabiduría de José, la persistencia y la humildad de David. Desarrollamos la fe de Pedro, la fe de Pablo.
desarrollamos la obediencia de Abraham. Cada vez que encontramos una piedra en el camino que no nos detiene, eres más fuerte que ayer. Estás más bien cimentado que ayer. Y Dios necesita hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que no le teman a los baches y a las piedras del camino. Hombres y mujeres que se paren y que rescaten a los que están caídos en el camino. Que aprendan a abrazar con amor. Que aprendan a perdonar. Que aprendan a ser lumbreras en medio de las tinieblas. Gente con carácter, más que con títulos, con carácter, más que con posiciones, con amor. Gente con cicatrices que ha dejado el camino, que puedan enseñarle a otros. Que aunque a veces duele, las heridas cicatrizan y se convierten en fortaleza en Dios. Que Dios sea tu bendición, que Dios sea tu amparo y que Dios sea tu fortaleza. No te detengas, no dudes. Dios es tu fuerza, Él es tu fortaleza. Apodérate de ese texto. No es que no vengan tropiezos, es que a sus ángeles va a mandar a que vayan donde yo estoy y me guarden en todos mis caminos. Y me van a agarrar por la mano cuando yo no tenga la gracia, cuando yo no tenga la fuerza humana, cuando yo no tenga la voluntad. Y me van a dar la gracia del cielo para que mi pie no tropiece sobre piedra. Esa es mi fe. Y que esa sea tu fe en esta preciosa mañana. Que la gracia del Señor sobreabunde. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde te encuentras. Y vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Porque aunque yo desconozco el mapa, sé que al igual que el mapa del tesoro, la X está plantada en ti, Señor. El fin de este camino es que yo pueda escuchar tu voz decirme: ven, buen siervo fiel. Señor Jesús, mientras yo camino por esta senda que tú has trazado para mí, Dios, ayúdame a ver que cada obstáculo está fortaleciendo mi carácter en ti, está perfeccionándome. Dios de gloria, que cada piedra que se encuentra en el camino, sea que ya está en el camino, sea que el enemigo la pone, sea que los hombres la ponen, Señor, sirve para fortalecer mi fe, sirve para levantar un altar, para escogerlas y recogerlas y apilarlas y ahí poner la leña y comenzar a adorarte, aún en medio de baches y de piedras en el camino, aún en medio de incertidumbres. Haz que yo pueda cantar, haz que yo pueda adorarte en medio de las crisis más profundas de la vida, Señor. Que yo pueda recoger las piedras y levantar un altar. Y cuando las piedras sean muy grandes, cuando las piedras sean muy fuertes para que yo las pueda mover por mí misma, envía ángeles, Señor, como hiciste con aquella piedra que estaba obstaculizando, Dios amado, que yo pudiera ver un milagro en la tumba. Muévela, Dios, dame la gracia de ver un milagro, de que tú muevas lo que yo no puedo mover. Pero si yo puedo escalarlo, dame la gracia de escalar. Hazme crecer en fe, hazme crecer en fe. Moldea mi carácter, moldéalo hasta que se parezca al tuyo, Señor. Que nada me separe de ti, que nada me mueva. Y si pierdo las fuerzas en el camino y me canso y me siento, Dios, acuérdame que has enviado ángeles a que estén cerca de mí, no estoy sola, que me guardan en todos mis caminos, Señor. Acuérdame que tú en las manos me llevas y que mi pie no va a tropezar en la piedra, Dios, y que voy a llegar a la meta y que voy a caminar como viendo al invisible y que voy a mirar la recompensa que no veo ahora, Señor, y vale la pena escalar, vale la pena correr, vale la pena seguir hacia adelante. Dame la gracia de seguir con mi familia, dame la gracia de seguir por este camino con los míos, Dios. Dame las palabras de aliento, Señor. Déjame ver, Dios de gloria, la meta, Señor, la meta.
Que yo pueda ver la meta mientras camino y no me desanime, Dios. No me detenga. Te doy las gracias. Te doy las gracias porque nunca me prometiste que todo sería perfecto, pero sí me prometiste que tú estarías conmigo hasta el fin de los días. Me prometiste tu paz, me prometiste tu aliento, me prometiste tu compañía en la noche oscura, Dios. Gracias. Gracias porque el cielo es mi meta. Gracias. Porque sé que vamos a llegar y nos vamos a encontrar todos allí, Señor, fortalecidos en ti. Y mientras llega el momento de la meta, gracias, porque me das las fuerzas de poder ayudar a otros. Gracias. Gracias porque cada uno de nosotros nos ha puesto en hogares donde podemos ser fortaleza de alguien. Nos ha puesto amigos a quien podemos fortalecer. Gracias. Porque cada piedra hoy me ha hecho más fuerte que ayer. Y las que vienen, Señor, me prepararán para tu propósito perfecto en mi vida. Yo te doy las gracias, Dios. Y te pido que la paz del Señor sea con mis hermanos en sus hogares. Que abra las puertas de los cielos, Dios, sobre ellos. Y que suplas cada una de sus necesidades, físicas, emocionales, espirituales, Señor. Tu gracia es como las olas del mar, Señor, que son constantes, fuertes y constantes, Dios. Gracias, Señor. Derrama de tu paz y de tu gracia sobre ellos y sobre mí, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Un abrazo en el amor del Señor. Un gran abrazo. Los extraño.